y muchos de los que nos están escuchando la conocen, es la del ataque a Alejandría, Sí, sí. hecho con los mayales, los submarinos tripulados que se infiltraron y tuvieron un éxito arrollador y hundieron dos acorazados, un petrolero y, por carambola, un destructor. Cuando estaban viajando para allá, fueron de La Spezia, hicieron un alto creo recordar, en Lero, una de las bases italianas en el Dodecaneso. Y era una misión, obviamente, de altísimo secreto. Por favor, están viajando para infiltrarse en la base enemiga. Entonces, cuando llegaron a Lero, que era una parada técnica, el almirante italiano que estaba ahí le exigió a Junio Valerio Borghese, el comandante del Shire, el submarino transportador, y que tenía a sus saboteadores adentro y a sus mayales colocados dentro de los contenedores estancos, listos, conectados con sus baterías para que se fueran recargando para ir a atacar al enemigo. El almirante del Lero, que les dijo que quería que le hicieran una demostración. El Juno Valerio Borghese respondió muy a la italiana, o sea, lo mandó Oh, al comandante. El otro lo amenazó con consejo de guerra y todo eso. Juno Valerio Borghese no hizo caso, o sea, como que si el tipo no existiera, no hizo demostración nada y salió cuando tenía que, agarró y se fue. Y se práctica en el caso del ataque de Alejandría no se dio, porque también era muy pesada y ellos estaban bastante cansados y era muy difícil. Entonces al final optaron, lo que es la improvisación, decidieron subir, pasar por encima, rodando el mayale, o sea, lo hicieron resbalar por encima de la red protectora que protegía a los acorazados, ¿no? Y luego los que se hicieron contra Alejandría, la otra base a la que se enviaron varios submarinos con mayales, los primeros dos fueron hundidos, o sea, que ni siquiera se acercaron. El tercer ataque tuvo éxito, que es el que muchos conocemos, que es el de Alejandría, y en el que los tres mayales lograron, o sea, primero el submarino logró situarse muy cerca, es decir, penetró atravesó varias barreras de campos minados, ahí está, pudo desembarcar a los operadores y a los mayales del lado de afuera del rompeolas. Y los tres operadores se acercaron, cumplieron todo. Ese fue un ataque de librito. Se acercaron, tuvieron la suerte de que en el momento en el que se estaban acercando a la red de protección de la entrada, entraron 13 destructores británicos. Entonces la red se abrió, ellos pudieron colarse en la estela. Ahí perdieron contacto unos con otros y ya cada quien se dirigió a sus blancos asignados, que eran uno el acorazado Valiant, otro el acorazado Queen Elizabeth, y el tercero tenía libre escogencia por si acaso no estaban seguros si había algún portaaviones o algo así. Al final escogió un muy gran de petrolero. Y bueno, con mucho esfuerzo y con mucho peligro por parte de ellos, porque la misión fue muy larga, ya lo comenté, se les entró agua, tenían frío. En el caso de Luigi Durán de la Penne, el que fue contra el Valiant, perdió a su ayudante. A un cierto punto el ayudante se desvaneció y se desapareció. Su mayale se volvió loco al último momento. Este fue el que pasó el mayale por encima de la red. Entonces su mayale se volvió loco y se enterró pasó por debajo del Valiant y se enterró, se enfangó. Entonces él, que estaba solo, no lo pudo poner en marcha. También un
cable se enredó en la hélice. El Mayale murió a varias decenas de metros del Valiant. Entonces él lo que hizo durante mucho tiempo fue arrastrarlo, pues poniendo los pies en el, perdón, no arrastrarlo, tirar de él. Entonces encajando los pies en el fondo, lo fue moviendo centímetros, a 15 centímetros, 10 centímetros por vez, dejándose llevar por los ruidos de las bombas de a bordo del barco que estaba cerca. Él fue moviendo. Ahí fue donde prácticamente se volvió, y es literal, un muerto en vida. Él sentía que se estaba muriendo, pero como diciendo, yo aquí me quedo en esto. Entonces él fue moviéndolo, sintiéndose fatal, prácticamente ido, hasta que la cabeza le golpeó contra el casco del Valiant. Entonces, bueno, ahí entendió, lo terminó de poner en el centro. Hombre, ya arrastrar desde que te golpeas del lado del Valiant hasta el centro son 15. Esos barcos tenían un calado como, una manga como de 30 metros. Sí, ya es mucho. Ya solo eso ya. Ya de ahí tuvo que seguir en ese padecimiento hasta que la colocó más o menos al final. No la enganchó ni nada, no podía. Y confiando en la colocó para las 6:15 y confiando en que el barco no se moviera. Un barco cuando está fondeado se mueve. Lo que pasa es que esos acorazados tan grandes estaban amarrados de proa y popa. Claro, entonces, no era de estos que da la vuelta, ¿no? Sí. Cuando están en puerto están dos. Brevemente decimos, esto muchos de nuestros oyentes lo dicen, pero vamos a decirlo porque es el ataque por excelencia. Él trató de escapar, fue a una boya. En esa boya se encontró a su segundo, que claro, se había desmayado, subió y entonces de ahí los descubrieron, los hicieron presos, los llevaron un momento a tierra, los interrogaron. Luego, como los encontraron cerca del Valiant, los volvieron a llevar al Valiant, los siguieron interrogando, ellos se negaron a decir nada. Como medida de presión, los encerraron en la caja de cadenas, el peor sitio de un barco. Y era justo precisamente donde él creía que estaba la bomba, y era cierto, la bomba estaba debajo de él. Él constantemente le preguntaba a su guardia la hora, y ya cuando se acercó las 6:15, o sea, faltaba poco, entonces pidió hablar con el comandante. Lo subieron sí, y le dijo, no, pero fue a hablar con el comandante para advertirle que en pocos minutos su barco iba a explotar, o sea, que iba a explotar una bomba, y que hiciera subir a toda la tripulación, que no la dejara abajo. Entonces el capitán Morgan le hizo caso, pero a él lo volvió a meter abajo, como diciendo, dígame dónde está la bomba, y él dijo que no. Y entonces lo metió en la caja de cadenas, explotó. Eso fue horroroso, o sea, se vino todo para arriba. No estaba su compañero se lo habían llevado. Un eslabón le golpeó una rodilla, un eslabón de acorazado. Sí. Y nada, aunque la puerta se desencajó, él no pudo escapar, y como buen saboteador que era, decidió abrir un ojo de buey para que entrara más agua. Más agua. Entonces, bueno, total que al final sí pudo salir, salió, y nadie le dijo nada, y llegó hasta donde estaba el capitán, que estaban reunidos, preguntó por su compañero, le dijeron que estaba bien, y entonces desde ahí él se puso a observar el Queen Elizabeth. Entonces el capitán británico y los demás como diciendo, se pusieron a mirar en su dirección, y ¡pum! Saltó el Queen Elizabeth. No saltó así por los aires, o sea, una gran explosión debajo en medianía. Esa sí fue hecha de librito, los operadores de ese sí lo colgaron en el medio, eso fue perfecto, esa no tuvo ningún inconveniente. Y el tercero explotó en un petrolero, pero como le estaba suministrando combustible a un destructor, pues los dos se hundieron. El destructor quedó muy dañado. Con 3 bombas, cargarse 4 barcos, va de mérito. Sí, señor. Los barcos quedaron hundidos en puerto, es decir, que se posaron sobre el fondo, pero tan grandes eran que el agua apenas estaba en la cubierta, y los británicos muy astutamente lo que hicieron fue mantener
actividad, el barco como en actividad para que los espías creyeran que seguía. Y por desgracia, sí, el atleta creyó, y Roma creyó que el ataque había fallado. Entonces, el ataque a Alejandría se hizo sabiendo que esa noche iba a haber un ataque en alguno de los puertos del Mediterráneo. Estaban en estado de máxima alerta, o sea, y aún así les metieron el gol. Bueno, pues más meritorio el asunto. ¿Y tenía cadenas el puerto de Alejandría de entrada? Sí, ¿no? Sí, o sea, tenía una red justo en la entrada, que fue la que se abrió por suerte para que ellos se pudieran meter cuando los destructores entraron. Y luego cada acorazado estaba rodeado por su red de protección, que esa fue la que ellos pasaron por encima. Pero el primero que se hizo contra Gibraltar, por ejemplo, se pusieron los mayales en los contenedores. El submarino Shiré fue desde La Spezia hasta la entrada de Gibraltar, o sea, del estrecho. Burló a sus perseguidores porque habían 2 barcos con sonares que estaban patrullando. El Junio Valerio Borghese logró burlarlos. Estuvo un tiempo posado cerca de la costa española. Cuando se quedó, no había moros en la costa o no había británicos en la costa, penetró en Algeciras, llegó hasta el fondo, en la bahía, muy arriba, cerca de donde está la siderúrgica ahora, ahí posó su submarino, y ya cuando llegó la hora establecida, lo subió, salieron las tripulaciones del submarino fuera, eran 3 parejas, lo volvió a sumergir la nave hasta a pocos metros, abrieron los contenedores, extrajeron los mayales, los prepararon, vieron que funcionaran, los equilibraron, y desde ahí se lanzaron. El submarino salió de Algeciras, regresó, y en ese primer ataque, como en los siguientes que hubo, fallaron. Hubo mayales que se fueron al fondo, hubo mayales que no estaban equilibrados. Un mayale, por ejemplo, terminó en la costa española, creo que fue en el primer ataque, que fue capturado por España y luego devuelto, para no hacer viajar a los equipos, a los saboteadores, no hacerlos estar en el submarino todo el recorrido, que es muy incómodo y te resta fuerzas. Entonces hubo misiones contra Gibraltar en las que Italia tenía un barco internado en Cádiz. Entonces la inteligencia italiana hizo llegar a los saboteadores a bordo del Fulgor, así se llamaba el barco, diciendo que eran marineros del barco. El Shiré, el submarino, atravesó Gibraltar, llegó a Cádiz, de noche se abarró al barco, embarcó a los saboteadores, 4 parejas, porque eran 3 parejas de operadores más una de repuesto, y volvió a atravesar Gibraltar, que tampoco era nada fácil estar yendo y viniendo por Gibraltar, porque estaba muy vigilada por los británicos, e hicieron otro ataque. Los ataques a Gibraltar, la mayoría no llegó, pero sí hubo uno en el que Birindelli, uno de los pioneros del grupo, logró entrar al puerto, pero su mayale se dañó faltando poco. Entonces él lo arrimó, pero un cable se enredó, no pudo tirar más de él, y lo dejó como a unos 50 metros. Luego él trató de escapar y lo capturaron, y el mayal explotó, pero no tuvo efecto. Entonces, muchos italianos, total que entonces que los italianos, la 10ª, creó 2 bases secretas en la bahía de Algeciras. Una al norte, cerca de la línea de la Concepción, en una casa, y otra en el puerto de Algeciras, dentro de un barco, que es lo que tú pusiste, ese caballo de Troya, ¿no? A esa segunda etapa ya se llama el grupo de la Orsa Mayor,
se llamó hacia ese grupo de incursores. Entonces, perdón, los que operaban desde el barco lo hacían con mayales, pero ya mayales de tercera generación, de los que ya no tenían avería, estaban hechos, pero perfectos, ya no tenían hélices contrarrotatorias, por ejemplo, tenían una sola de palas grandes, porque eso de los mecanismos y la caja de engranaje miniaturizada para eso era horrible. Eso dio muchísimas averías. Gran parte de las averías que hubo en los primeros ataques fue por ese mecanismo. Entonces, los ataques desde el barco tenía un compartimiento secreto enorme en el que se ensamblaban los mayales que venían de Italia como cajas de repuestos. Sí. Se probaban en una piscina interna secreta, ahí se probaban y se ponían a punto, se abría una portezuela y salían mayales, salían siempre de A3 a atacar. Y la otra, la que era la casa, que estaba gestionada por un suboficial de la 10ª flotilla más, que estaba casado con una española, y Conchita, no me recuerdo el apellido, y entonces a cuenta de que hicieron el paripé, de que estaba enferma y necesitaba un clima cálido, entonces se fueron a vivir ahí. Obviamente él no decía que era de la Marina, entonces se fueron ahí, estuvieron en una casa, y entonces ellos lo que hacían era recibir amigos, primos, o sea, tenían un familión muy grande, y entonces ellos de ahí salían, eran hombres gamma, a atacar desde ahí. Entonces ellos los que atacaban eran los barcos mercantes que estaban fondeados fuera de Gibraltar. Sí, hicieron varias misiones y hundieron o dañaron barcos. O sea, esa segunda etapa en Gibraltar fue muy exitosa. En el caso de los ingleses, ¿pensaron que España tenía los italianos metidos en una casa española o no se dieron cuenta? Hombre, buena pregunta. No se enteraron. Nada. De hecho, cuando se enteraron, entonces mandaron una nota de protesta al gobierno español de que cómo era posible de que esto pasaba del asunto. Se enteraron a hecho cumplido, e inclusive casi por carambola, por un documento que circuló, ahora no me recuerdo muy bien, pero fue también, se enteraron tangencialmente por circunstancias de que había ocurrido eso. Y de hecho, ya acabada la guerra, fue que entonces fueron al Olterra y lo inspeccionaron. Hay fotos de británicos inspeccionando con la mandíbula desencajada de dónde era que venían los ataques, porque ellos siguieron creyendo que eran transportados por submarinos, sí, impresionante. Estaba justo el día que se estaba desarrollando el ataque a Suda, que es un ataque con no lo mencionamos, pero es un ataque que se hizo con lanchas de estas lanchas explosivas rápidas. Se atacó un apostadero naval que los británicos tenían al noroeste de Creta. Entraron 6 lanchas, superaron sigilosamente las 3 barreras que habían, y una vez adentro atacaron y lograron hundir en puerto el crucero York, que fue un golpe muy duro porque era el único crucero con cañones de 280 que tenían en el Mediterráneo.